Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después y Paráfrasis Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada capítulo platicaremos de aquellas grandes obras y autores que nos apasionan, que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla para presentarles sus próximas lecturas y donde, sin importar la hora, hemos preferido desvelarnos y dormir después. El día de hoy nos encontramos con la escritora jalisciense, también hidrocálida, Mariana Panova, que es la autora de la saga de La Nación de las Bestias, y vamos a hablar un poquito sobre su obra y qué es lo que está haciendo ahorita en film, que es segundo año consecutivo que estás en firma de libros con el mismo... Sí, con el mismo libro, exactamente. No tuvimos novedad este año, pero bueno. No, pero se agradece porque siempre las filas para tus firmas y tus presentaciones son interminables. Que todos tengan la oportunidad de... Sí, gracias. Cuéntanos, Mariana, ¿cómo nace la idea de escribir un libro de una escritora mexicana que no se ambienta ni en México ni tiene un personaje mexicano como protagonista, sino que es un personaje hindú que está en un mundo lleno de criaturas que no sabe si es su realidad, si es imaginativo, todo en Nuevo Orleans, con mezclas de distintos tipos de magia, vudú y todo esto? ¿Cómo nace esa idea? Mira, precisamente fue eso. Yo necesitaba que el escenario de La Nación de las Bestias fuera un lugar en el mundo en el que en la misma cuadra te pudieras encontrar a una persona latina, asiática, estadounidense, afrodescendiente. Y aunque a muchos de nuestro país vecino no les guste, Estados Unidos es un país construido por migrantes. Entonces es el país más culturalmente diverso del mundo. Y como yo quería una saga para explorar precisamente todos los tipos de magia que hay en el mundo, pues tenía que ser ahí. Antes de que sigamos con el libro, para las personas que nos escuchan y probablemente tal vez no te conozcan, ¿qué les dirías de quién eres? ¿Por qué deberían de leer tu saga? Por eso tengo a mis agentes. Es que como escritora soy muy mala para venderme. Pero, a ver, lo único que les puedo decir de la saga es que no importa qué tanto hayas leído antes, La Nación de las Bestias es algo que nunca has visto. Es una historia con una propuesta completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, sobre todo en el género de fantasía juvenil. Entonces, es una historia muy oscura, creo que es muy potente en muchos sentidos y te va a sacar mucho de onda. De hecho, a mí me enoja un poquito que quieran catalogarla únicamente como young adult. Yo siento que va más allá, no debe encasillarse en young adult. Normalmente tiene la gente este estigma de cuando es juvenil, young adult, pues tiene referencia Bajo la Misma Estrella, romances adolescentes, cosas muy, digamos, más ligeras, con mucho melodrama. Pero yo siento que La Nación de las Bestias va más allá. Para empezar tenemos dos narradores, ¿no? Una primera persona y un narrador que es todo un misterio, el saber primero quién es. Y luego tenemos todas estas cuestiones muy oscuras, que algunas son muy fuertes y no siento yo que encajen mucho en el young adult. ¿Cómo te sientes tú al respecto de esta etiqueta? Realmente a mí nunca me ha molestado que digan que es un libro para jóvenes adultos, porque no creo que haya nada de malo con ser un joven adulto que lee. Lo que sí creo es que se subestima mucho a los lectores de este género y precisamente eso, se les concibe como solo gente que lee romance y cosas más contemporáneas, ¿no? Pero, a ver, la gran mayoría de mis lectores son lectores jóvenes, o sea, son de 16 a 20 y tantos años. Entonces, no me molesta la etiqueta porque sé que la etiqueta no tiene nada de malo. Lo que está mal es el prejuicio de las personas. Y es una historia que sí, que al inicio puede ser catalogada como juvenil porque el protagonista pues tiene 18 años, está en el rango de edad. Pero conforme la saga va creciendo, la oscuridad también, y empieza a tocar temas que efectivamente no son fáciles de ver en la literatura juvenil, ¿no? Entonces, no sé, me siento cómoda con la etiqueta, pero sé que tiendo a irme a extremos un poco más allá de lo que se permite en la literatura juvenil. Bueno, igual los escritores van creciendo junto con Elise, que es el protagonista del libro, y conforme si llegan a los 16 años, conforme va pasando el tiempo, creo que también se van preparando más para lo que viene, porque eres una escritora muy cruel, ¿en serio? Sí soy. Se disfruta bastante el no tener todos estos arquetipos o historias, caminos del héroe y todo esto convencionales. Sí. Me gusta mucho que nos saques de esa zona de confort. Hablando ya un poquito más del inicio de la saga, háblanos de Elise. ¿Cómo nace la idea de Elise? Que sea esta persona que aparentemente es estadounidense, pero ha vivido toda su vida primero en el Tíbet, luego en la India, que es rubio y que aparte es una persona muy andrógina. ¿Cómo nace la imagen que tienes de Elise?
Elise es el protagonista que yo siempre quise ver, encontrar en un libro o en una serie, en todo, pero que nunca me dio nadie. Creo que al menos cuando escribí La Nación de las Bestias, que fue por allá en 2016, el panorama literario era muy diferente a lo que es ahora. Y aún así siento que no hay un protagonista que se parezca a Elise en el panorama literario. Porque a los hombres estamos acostumbrados a concebirlos como altos, de cabello oscuro, fuertes, varoniles, o con un corazón muy noble, mucho sentido del humor. Y Elise es más sarcástico y puede llegar a tener tendencias un poco extrañas. En ese sentido, es un personaje más gris. Y también él está hecho como un andrógino en honor a mi arquetipo favorito de lo que es el esoterismo y el ocultismo, que es el andrógino precisamente. La figura del andrógino es un arquetipo que está en un montón de culturas. Se puede decir que el andrógino es el equilibrio perfecto entre lo masculino y lo femenino, lo cual converge en la divinidad. Entonces, eso es Elise. Elise es una criatura divina que ha perdido esa divinidad y está en búsqueda de su recuperación, de su poder, de su magia. Y eso es lo que yo quise transmitir con este personaje. Cuéntanos, aparte, algo muy interesante cuando uno inicia con La Nación de las Bestias también es saber lo que hay detrás de su autora y saber cómo este libro llegó a nuestras manos y se publicó. Cuéntanos para los que no sepan, Mariana se autopublicó al principio y ocurrieron muchas cosas ahí que hizo que ahora pues sea este monstruo que distribuye Océano y que tiene estas presentaciones increíbles con muchísima gente que se queda afuera. Perdón. Cuéntanos ese camino de la autopublicación. ¿Cómo fue el suceso? ¿Cómo te sentiste al inicio? ¿Cómo te llegó la noticia de que estaban interesados primero en Estados Unidos de traducir tu libro antes de que voltearan a verte aquí mismo en México o en tu idioma? Me encanta que sepas también mi historia. Eres un reportero bien preparado. Yo honestamente no tenía la intención de convertirme en escritora. Yo fui artista visual durante muchos años. Todos los conocimientos que yo adquirí desde los 15 hasta los 25 estudiando alquimia, esoterismo, mitología, antropología, los usaba para mi trabajo artístico. De hecho, las portadas son obras mías. Y cuando ya no pude seguir siendo artista, la única forma de seguir siendo Mariana Palova fue ponerme a escribir. La historia es un poco más compleja, pero la voy reduciendo un poco, ¿no? El punto es que era o encontraba una nueva pasión o me moría, ¿no? Prácticamente. O sea, yo siempre he encajado mucho con este estereotipo del escritor atormentado. Y simplemente una noche me senté a escribir El Señor del Sabbat en 3 meses y cuando tenía el manuscrito en las manos dije, bueno, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué hago con este libro? Y simplemente, yo había estudiado diseño gráfico, era artista, le hice la portada, lo maqueté y lo publiqué en Amazon a ver si alguien lo quería leer. Yo no tenía intenciones de absolutamente nada. Yo no sabía cómo funcionaba el mundo editorial, no sabía lo que era un booktuber, no sabía nada, no tenía ni idea. Simplemente lo subí, lo publiqué y un montón de gente lo empezó a leer. No sé si les llamó mucho la atención la portada o el hecho de que fuera un libro tan raro y tan peculiar. Precisamente el mercado editorial tiende a irse por tendencias, por etiquetas, por modas, y La Nación de las Bestias no se parecía a nada de lo que estaba publicado, creo que hasta la fecha. Y explotó y un montón de gente empezó a leerme y a recomendarme y empezaron a hablar de mí. Así fue como supe que existían los blogs y que existía BookTube y todo ese tipo de cosas. Y fue tanto el impacto de la saga que vino Editorial Océano y me pidieron los derechos de la historia para publicarlo ya como una editorial. Y también en Estados Unidos, que inicialmente el editor de esta editorial en Estados Unidos quería que yo les hiciera una portada. Eso era su primer interés, pero vieron que tenía mi novela y el editor hablaba perfectamente español, leyó la novela, le encantó y compraron los derechos y lo tradujeron, ¿no? Así fue como empezó y fue muy raro. Fue muy raro porque, te digo, fue algo que no busqué, sino simplemente los personajes necesitaban llegar a los lectores, la historia necesitaba llegar a los lectores, o los lectores necesitaban esta historia, no lo sé, pero fue sorprendente. Hoy en día, digo, voy a las ferias y estoy en firmas y digo, ¿qué hace toda esta gente aquí? De hecho, yo creo que tú eres el claro ejemplo de lo que sucede con la literatura en México y en los países de Latinoamérica, y también el mismo prejuicio que se tiene hacia la fantasía. Normalmente cuando queremos leer fantasía siempre pensamos en escritores ingleses, europeos, estadounidenses, sí. Y el que nos digan que hay una saga así
que muchos podrían llegar a comparar con universos al nivel de Harry Potter por la complejidad y toda esta cosa mágica y maravillosa que tiene, muy oscura. Normalmente rechazamos el hecho de que ocurra con un escritor mexicano. Normalmente como que creemos que los mexicanos estamos destinados al melodrama, a las telenovelas. Sí. Y no, de hecho también rompes este estigma, bueno, a la vez un poquito no, porque ciertas cosas de que se interesaron primero en Estados Unidos antes que nosotros mismos, también nos refleja mucho cómo está el mercado editorial, ¿no? Cómo se deja influir por las corrientes y lo que la gente pide. ¿Cómo te sientes tú al respecto de precisamente que se interesaron antes en inglés en Estados Unidos en tu novela que tú? Fue sorprendente. A ver, me costó creer que una editorial con un mercado tan grande se interesara en mi historia, y eso habló mucho de la originalidad de la historia, quiero creer. Y además tiene un premio en Estados Unidos y toda la cosa. A ver, ganó el premio de fantasía, a mejor libro de fantasía por la revista Forwards Magazine, que es una de las revistas más importantes de la literatura indie en Estados Unidos, y el libro estuvo compitiendo contra otros 2000 manuscritos de escritores de Estados Unidos, y soy la primera mexicana que gana ese premio, y es con un libro que se escribió originalmente en español. Fue un acontecimiento muy importante, y me hicieron una noticia en México, un reportaje. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando hablamos de escritoras mexicanas, lo que queremos que ellas escriban es sobre la experiencia de ser mujer, sobre el dolor de ser mujer, sobre el feminicidio, sobre el romance. No se nos permite escribir de otras cosas, porque es como si nuestra perspectiva no tuviera importancia o no tuviera profundidad si no es sobre esos temas. Entonces, creo que también es mi propia forma de protesta el escribir lo que yo quiero y demostrar que sí se puede escribir buena literatura fantástica en México, ¿no? Y también rompo mucho el esquema porque no escribo sobre México tampoco. Tengo personajes mexicanos, como Salvador Hoffman, que es uno de los personajes más importantes de la saga y es mexicano, pero yo veía que, por ejemplo, había escritoras como Liv Bardugo, que ella nació en Israel, pero ha escrito libros sobre mitología rusa y española y escribe sobre lo que ella quiera y nadie se le cuestiona. Pero si una mexicana escribe algo que no tiene que ver con Latinoamérica, todo mundo se lo cuestiona, ¿no? Entonces es como de, necesito estar en un lugar para que la gente me tome en serio y no estoy dispuesta a hacer eso. Así es el panorama. Tu saga de libros del momento son 4 libros publicados. El primero es El Señor del Sabbat, luego es Leyenda de Fuego y Plomo, y el último es Luna de Hueso, pero tenemos un libro que es antes del primero, que es Un Segundo Amor, donde el protagonista es Hoffman. Yo siempre he querido hacer la pregunta. A mí me gusta mucho la serie True Detective de HBO, Sí. que ocurre la primera temporada en Luisiana, con 2 detectives. Y Hoffman me recuerda bastante a esta serie, y todo lo que sucede bastante en ese libro me recuerda bastante, a buena manera. Sí. Que me imagino los escenarios, ya que vi la serie, se me hacen más reales. Y todo este tema del vudú y las cosas paranormales que también suceden en la serie me recuerdan muchísimo. ¿Te inspiraste en algún momento, o si descubriste después la serie, te hizo algo, te ocasionó algo? No, yo descubrí la serie mucho después, porque de hecho la historia de Hoffman, aunque fue el tercer libro que se publicó consecutivamente, yo la tengo escrita desde que empezó El Señor del Sabbat. Estamos hablando de 2016, 2017. De hecho, leer Un Segundo Amor, el final no es sorpresivo para nadie porque ya viene en la historia. Y la estructura de lo que sucede, los flechazos también vienen en la historia. Lo que sí hice fue que durante la documentación de Un Segundo Amor estuve leyendo novela policíaca, estuve viendo reportajes de crimen real y cosas así, porque yo creo que Un Segundo Amor es más una novela no policíaca que de fantasía, al menos la mayor parte de la novela hasta cierto punto. Entonces sí que me documenté mucho en ese género. Creo que sería muy interesante hacer las crónicas de Hoffman, donde nos cuenta un poco sobre sus casos policíacos. Bien, a nuestros escuchas, quisieras darles una pequeña reseña de cómo inicia la historia, de cómo sucede, para ver si los atrapa y los convencemos de que compren tus libros. Ay, esa es la parte difícil, pero bueno. A ver, la historia trata sobre Elise. Elise es un chico huérfano que fue abandonado por su padre.
y tiene un sobre con una dirección que está sellado por Estados Unidos. Entonces él decide ir a Nueva Orleans en busca de su padre, y él tiene esta peculiaridad de que no puede soñar, pero ve sus pesadillas mientras está despierto. Entonces él, al ir a Nueva Orleans, su incapacidad de soñar no solamente nos va a enseñar qué son estas criaturas que él ve, sino que nos va a revelar cuál es la verdad que une absolutamente todas las magias, todas las mitologías y todas las religiones del mundo en una sola cosa. Entonces, La Nación de las Bestias es una historia de fantasía, tiene un poquito de romance, tiene mucha diversidad, pero básicamente es una tesis sobre magia. O sea, una tesis sobre magia disfrazada de fantasía. Sí, el primer libro vemos el vudú, todas sus consecuencias, peligros, estamos viendo al Señor del Sabbat, todo esto. En el segundo vemos alquimia y vemos cosas distintas. Y en el tercero vemos brujería, precisamente estamos en Salem. ¿Podrías adelantarnos qué viene en el cuarto o darnos un pequeño adelanto de algo, sin spoilers? Puedo darles un pequeño... Les puedo dar unas cuantas pistas. La Nación de las Bestias está pensada como una saga alusiva a un proceso alquímico de 4 etapas. Tenemos primero el agua, los pantanos, los huracanes de Nueva Orleans, la lluvia. Tenemos el fuego, con el calor, lo abrasador, el desierto de Utah. Tenemos el viento, con el frío, el helor del pueblo de Salem. Solo nos queda volver a la tierra. Ese es el último elemento que nos falta. ¿Y qué es la tierra? Es el origen de todo, es la madre de todo. Entonces, esa es la pista. Vamos a terminar más destrozados aún que en el tercer libro. Esta es una exclusiva para ti, ¿eh? Okay. Hace 2 días le conté a una de mis mejores amigas el final de La Nación de las Bestias. Y la hice llorar. Literal se lo conté y empezó a lagrimear y me dio tanto placer. Pero era un llanto de decepción, de enojo. No te voy a decir. Okay. Yo se lo conté porque dije, a ver, uno de mis más grandes miedos es que si yo salgo ahora a la calle y me atropella un camión, nadie va a saber cómo termina La Nación de las Bestias. Entonces tuve que contarle a alguien el final de la saga. Bueno, mientras no te vientes 11 años como George Martin. No sé si ya sí, no. No, ya la editorial no me lo permitiría, entonces sí. ¿Ya está terminado el cuarto libro o todavía está en proceso? Uy, no, todavía están los huesos, esa cosa. Entonces me voy a tardar un poquito, pero tendrán su final. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Mariana. Un placer que nos hayas aceptado y nos hayas dado este espacio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Para Dormir Después Podcast, en Instagram, en Twitter, en X, en Blue Sky, en YouTube y en su plataforma de podcast favorita como Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Muchísimas gracias. Nos vemos.